Gracias, Gabriel. Buenas noches a todos. La pasión por las buenas obras, por una nueva calidad de vida marcada por el deseo de despojarnos, de dejar el viejo hombre con todas sus feas características y vestirnos del nuevo hombre en Cristo. Permitid por un momento que os recuerde el terreno por donde hemos querido avanzar en estos días pasados, en una carrera un poco enloquecida por presiones del tiempo, en una epístola tan hermosa y tan densa en sus enseñanzas, pero espero que hayamos podido ir cogiendo los temas centrales que el apóstol Pablo quiere que captemos en esta carta. En el capítulo 1, quizás eso no habíamos enfatizado antes, pero permití que lo haga hoy. En el capítulo 1 de Colosenses, creo que en cierto sentido podríamos decir que el tema central o la palabra en torno al cual realmente gira todo este primer capítulo es la palabra esperanza. Por 3 veces en el capítulo 1 el apóstol nos habla de la esperanza. Capítulo 1, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Versículo 23 o 22. Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y luego hacia el final del capítulo, el versículo que ya hemos enfatizado en las primeras 2 noches. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza que os está guardada en los cielos, la esperanza del Evangelio que habéis oído, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué este énfasis en la esperanza? Quizás porque si como los colosenses nos interesa mucho ir avanzando y progresando en la santidad, en el camino de la santificación, en el camino de la plena madurez en Cristo, si queremos avanzar hacia reflejar fielmente esta imagen de Cristo que Dios quiere ver en nuestras vidas, si queremos avanzar en este proceso, es muy importante que sepamos hacia dónde nos dirigimos. Porque si no tenemos claro hacia dónde nos vamos, podemos equivocarnos del camino. Necesitamos saber el destino, y de eso nos habla Pablo cuando nos habla de la esperanza. En el capítulo 2 vimos ayer que el énfasis cambia un poquito. No es tanto una cuestión de esperanza, sino que el apóstol subraya esta cuestión de la sabiduría. Leímos en el versículo 3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría verdadera, la sabiduría auténtica. En el versículo 8, por contraste, la sabiduría falsa. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, una sabiduría falsa, engañosa. Versículo 23, tales cosas, hablando de otras vías de avanzar en el camino de la santificación, tales cosas, dice el apóstol, tienen a la verdad cierta reputación, o en la versión de la Biblia de las Américas, cierta apariencia de sabiduría.
en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La sabiduría no tiene que ver no tanto con la meta hacia donde nos apuntamos, esto es tema de la esperanza, sino los medios que vamos a utilizar para llegar a aquel destino, a aquella meta. La sabiduría a la hora de escoger los medios y los métodos correctos para avanzar según la voluntad de Dios y en las líneas que Él ha trazado en su palabra. La sabiduría para evitar las falsas opciones, las alternativas engañosas y dañinas que estaban ofreciendo los enseñadores que estaban influyendo a los creyentes en Colosas. Capítulo 1, la esperanza. Capítulo 2, la sabiduría. Quisiera sugerir que en el capítulo 3, sobre todo, el tema es la vida. Versículo 3 del capítulo 3, quizás es el versículo clave de este capítulo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el capítulo 2, lo vimos ayer, Pablo ya nos ha hablado de esta nueva vida en Cristo. Hemos sido sepultados, versículo 12 del capítulo 2, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En Cristo tenemos vida nueva, vida auténtica, vida eterna, vida abundante. No es un producto nuestro. Es la vida del Cristo resucitado en nosotros. Pero lo que le interesa al apóstol Pablo en el capítulo 3 es sobre todo examinar las implicaciones prácticas de tener esta nueva vida en Cristo. No es solamente cuestión, nos va a decir, de tener una nueva vida en Cristo, es cuestión de manifestar una nueva calidad de vida, un nuevo estilo de vida. Una vida transformada, cambiada por el poder de Dios. De manera que en el capítulo 3, sobre todo en los primeros versículos, el apóstol nos va a hablar de la realidad de esta vida, su naturaleza, su fuente, sus implicaciones y su manifestación en un estilo de vida totalmente nuevo y transformado. Como hemos dicho, una nueva calidad de vida. En el capítulo 1 ya vimos, Pablo nos ha descrito como alejados, como enemigos de Dios, a quienes Dios nos ha reconciliado en Cristo, mediante la sangre de la cruz. En el capítulo 2 nos describió como muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, pero vivificados por Dios en unión con Cristo mediante su resurrección. Y ahora entonces Pablo quiere hablarnos de las enormes diferencias en la naturaleza de la vieja vida y de la nueva vida en Cristo. Versículos 9 y 10 del capítulo 3. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno. Una nueva vida y un nuevo estilo de vida. Eso es el reto, este es el desafío que nos plantea este capítulo, y por eso lo hemos titulado La pasión por las buenas obras. La pasión no solamente por la vida, sino por una nueva calidad de vida, un nuevo estilo de vida. Y vamos a ver que en todo eso, como en los capítulos anteriores, la clave la encontramos en la persona
del Señor Jesús. Somos justificados en Cristo, perdonados en Él, reconciliados con Dios, redimidos en Cristo, ya hemos visto esto. Somos santificados en Cristo, completos en Él. No hay otro camino para la santificación. Incluso nos va a decir el versículo 4 del capítulo 3 que seremos glorificados en Cristo. En el pasado justificados, en el presente santificados, en el futuro glorificados, pero todo en Cristo y por medio de Él. Y por eso, en el versículo 11 al final, el apóstol nos vuelve a insistir que Cristo es el todo y en todos. Bien, tenemos nueva vida en Cristo, pues. Y en este capítulo espero que vayamos a aprender un poco más de cómo vivir en la práctica esta nueva vida. Cómo plasmar todo esto en la vida diaria. ¿Cómo vivir esta nueva vida? Bueno, ya hemos visto alguna sugerencia. En el capítulo 2 había los enseñadores, los maestros en Colosas, que quisieron enseñar que esto era solamente cuestión de reglas y normas y preceptos. Pablo ya ha dicho en el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Una propuesta en cuanto a la santificación, en cuanto al nuevo estilo de vida que debe marcar al creyente, que consiste en recalcar la importancia de las reglas y las normas y los preceptos que debemos observar si queremos ser cristianos que agradecemos a Dios. Pero Pablo dice que esto no es el camino, que la cuestión va mucho más profundamente. Quiero ilustrar lo que quiero decir con esto, a ver si logro hacerlo. Imaginad por un momento que estamos en los Estados Unidos y conocemos a un criminal que ha asesinado a varias personas. Ha sido juzgado y condenado, las pruebas son irrefutables y está en el corredor de la muerte, se dice así, ¿no? Esperando el momento de su ejecución en la silla eléctrica. Y tienes un permiso para visitar a este hombre y para hablar con él. Entras en su celda y en el transcurso de la conversación le dices, mira, yo creo que yo sé cuál es tu problema y cuál es la solución. Yo creo que no tenías una dieta muy adecuada. Comías cosas que trastocaban tu hígado, no te encontrabas muy bien, estabas muy molesto y todo eso produjo un comportamiento muy violento y por lo tanto llegaste a matar a varias personas. Entonces, yo tengo la solución para tu situación. Lo que tienes que hacer es seguir una dieta. Un régimen alimenticio que te va a corregir el problema del hígado y ya no vas a tener estos problemas de agresividad y de violencia y tal. Y sacas de tu bolsillo una lista y dices, mira, aquí ves todas las cosas que no debes beber, que no debes comer, que no debes gustar, que no debes tocar y aquí tienes lo que debes hacer para alimentarte bien. Él te mira y te dice, mira, qué tonterías, qué estupideces. ¿No sabes que en pocas horas a mí me van a sacar y me van a colocar en la silla eléctrica y me van a ejecutar? ¿Qué bien me va a hacer tu régimen, tu dieta vegetariana? Y efectivamente, dentro de unas cuantas horas, vienen los guardias de la cárcel, le llevan a la silla eléctrica y muere electrocutado. Y
Y bueno, tienes la posibilidad de entrar y allí está el cadáver y te acercas al cadáver y le dices al cuerpo ya muerto de este hombre, mira, yo sigo diciéndote, me parece que de verdad que necesitas esta dieta, ¿eh? Venga, coge la lista y mira los alimentos y lo que debes comer y lo que no debes comer. Bueno, en eso te agarran los guardias y te llevan al hospital psiquiátrico más cercano, ¿no? ¿Qué va a hacer este hombre? Nuestro problema es mucho más profundo que solamente una serie de preceptos que debemos guardar en cuanto a cosas que debemos hacer o dejar de hacer. Es que hemos muerto y necesitamos una vida totalmente nueva en Cristo. No es cuestión de una serie de reglas y normas y preceptos, es cuestión de disfrutar de una vida totalmente nueva en Cristo y de los recursos que tenemos en Cristo Jesús para vivir esta nueva vida. Y es por eso que el apóstol empieza el capítulo 3 de esta forma. Si pues habéis resucitado con Cristo. Os voy sencillamente a mencionar el plan que quiero seguir a la hora de mirar un poco este capítulo 3. En primer lugar, en los versículos 1 a 4 vamos a considerar durante unos minutos un criterio sólido que el apóstol nos proporciona para aprender a vivir la nueva vida en Cristo. Un criterio sólido. Versículos 1 a 4. Luego en los versículos 5 a 17 nos va a hablar de un comportamiento santo. Nos va a definir exactamente el tipo de comportamiento que corresponde a los que hemos resucitado con Cristo Jesús. Y luego versículos 18 hasta el versículo 1 del capítulo 4 nos va a hablar de una convivencia sana. Maridos con esposas, mujeres, hijos con padres, en su contexto de aquellos tiempos, los siervos con sus amos, etc. Ya llegaremos a todo eso y si no es esta noche será mañana. Una convivencia sana. Pero empezamos con la base que Pablo nos pone para vivir de forma práctica esta nueva vida y nos quiere enfatizar la importancia de este criterio sólido que encontramos en los versículos 1 a 4. Y nuevamente, si me permitís una breve subdivisión, nos va a hablar en primer lugar de nuestra perspectiva de la vida cristiana. El ángulo desde donde debemos mirar nuestra nueva vida en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esto es la perspectiva que el Señor, que el apóstol nos invita a asumir. Hemos resucitado con Cristo. Es desde esta perspectiva, desde esta realidad que hemos de contemplar nuestra vida, nuestra perspectiva. En segundo lugar, nos va a hablar de nuestra prioridad. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira, fijad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. También nos va a hablar de nuestra posición en términos espirituales. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego en el versículo 4 va a hablarnos de nuestro porvenir. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En primer lugar, nuestra perspectiva. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Has resucitado con Cristo? Quizás alguien diga, bueno, mira, no sé qué decirte, quizás un poquito. Estoy intentando leer más la Biblia, dedicar un poco más de tiempo a la oración. Estoy esforzándome mucho para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para mi vida. Me parece que me he elevado un poco richillo, por lo menos. Pero a veces me caigo otra vez. Es difícil esto. No. Pablo no está diciendo esto. Haber resucitado con Cristo no es una condición que yo tengo que conseguir por medio de mis propios esfuerzos.
es un hecho, es una realidad. Eso ya ha ocurrido en mi vida. He resucitado con Cristo. Este no es un sí dubitativo, sino un sí afirmativo. Puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y eso encaja con todo lo que el apóstol nos viene diciendo, ¿no? Nos está intentando hacernos comprender la realidad de nuestra situación espiritual en Cristo. ¿Y cuál es? Bueno, versículo 20 del capítulo 2. Habéis muerto con Cristo. Y citamos ayer Gálatas 2:20 también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Habéis muerto en Cristo. Según el versículo 12 del capítulo 2, no solamente hemos muerto en Cristo, sino hemos sido sepultados con Él. Y no solamente sepultados con Él, sino también fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de la muerte. Muertos con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Esta es la realidad de nuestra vida espiritual. Hemos muerto con Cristo, unidos con Él en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección, unidos con Él en su resurrección, en su ascensión al cielo. En Efesios el apóstol nos dice que estamos ya sentados en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Pero a veces todo eso nos suena muy teórico. Bueno, ¿qué significa esto en la realidad de la vida diaria? ¿Realmente cómo implica o cómo afecta todo esto mi lucha diaria con la realidad del pecado y del viejo hombre y todos esos problemas con los que estoy rodeado cada día? Quizás lo puedo ilustrar a través de otra ilustración. Perdón la redundancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes invadieron Holanda, los Países Bajos, y la familia real holandesa tuvo que exiliarse y fueron a vivir durante los años de la guerra en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y desde Londres el rey de Holanda emitía mensajes por la radio a su pueblo en Holanda. Pensad en la situación de los miembros de la resistencia holandesa, intentando luchar contra el enemigo que había invadido su país. Enfrentado con una tremenda hostilidad, con una tremenda violencia, en mucho peligro, sintiéndose a veces quizás muy pocos y muy pobres en cuanto a medios y posibilidades frente a todo el poderío del ejército alemán, con sus fuerzas mecanizadas y todo lo demás. Pero por la noche podrían quizás bajar al sótano o meterse debajo de la ropa, debajo de las mantas en su cama y sintonizar aquellas emisiones de su rey, hablándoles desde Londres, hablándoles de la lucha, animándoles, hablándoles de la victoria final, del triunfo, de la libertad que se estaba acercando. ¿Y no creéis que para aquellos miembros de la resistencia, luchando con sus pocas fuerzas contra un enemigo tan potente, habrá sido tremendamente importante sintonizar con su rey allí en Londres y escuchar estos mensajes, estas promesas de esperanza, de victoria, de libertad, que al final los aliados iban a triunfar y el enemigo sería rechazado? Habéis resucitado con Cristo, dice Pablo. Por lo tanto, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestro Rey ha resucitado, ha ascendido al cielo, está en la presencia del Padre y está esperando el momento de la victoria final, cuando volverá a dar a su pueblo el triunfo y la plena libertad. Pero mientras tanto, dice Pablo, es importante que sintonicemos con Él.
Esta cuestión de buscar las cosas de arriba, de poner la mira, de fijar la mente en las cosas de arriba, no son cuentas de hadas, no son cosas efímeras o difíciles de palpar, son realidades espirituales y tenemos que llenar nuestras mentes y pedir al Espíritu Santo que llene nuestras mentes de esta gloriosa realidad. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un mundo real, mucho más real que la nuestra. Este mundo visible es un mundo pasajero. Es el mundo que pronto va a dejar de existir. Pero hay un mundo mucho más real, mucho más permanente. Es cierto que es invisible en este momento, pero llegará el momento de su manifestación. Y es en este mundo eterno y glorioso y permanente que el apóstol nos invita a poner la mira, a fijar la mente, a buscar con todas nuestras energías. Hemos resucitado con Cristo. Conseguimos la nueva vida uniéndonos con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Cuando recibimos a Cristo, recibimos una nueva vida en Él. Y ahora esta nueva vida tiene que demostrarse. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y la vida ha de manifestarse. Por ello tenemos que buscar esta nueva vida en su fuente, en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, en un mundo impío, en un mundo malvado, en un mundo enormemente hostil frente a nuestro Dios, frente al Evangelio, frente al pueblo de Dios. Es importante poner la mira en las cosas de arriba para no desanimarnos, sintonizar con nuestro Rey y pensar en las promesas que Él nos va dando. ¿No es esto precisamente el mensaje que se nos comunica en la carta a los Hebreos, en aquellas palabras que conocemos tan bien? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sintonizas con la emisión celestial todos los días? ¿Tienes tu tiempo para escuchar al Rey, sus promesas, su palabra, su aliento, el ánimo que nos quiere transmitir, la visión que quiere plasmar del mundo venidero, de la gloria que pronto ha de manifestarse? ¿O nos dejamos absorber tanto por este mundo en que vivimos que perdemos la visión de lo eterno, que perdemos la visión de la persona de Cristo, que dejamos de buscar las cosas de arriba, que dejamos de poner la mira, de fijar la mente en las cosas de arriba y llegamos a ser absorbidos por lo de la tierra? No nos olvidemos de sintonizar diariamente con el Rey. Creo que a veces hay cierto peligro de tratar a nuestro Señor Jesucristo como una especie de recurso de emergencia. Esto se ve siempre, ¿no? Recuerdo haber leído en algún momento que durante la Segunda Guerra Mundial, a la que hicimos referencia hace poco, en Inglaterra las iglesias se llenaban. La gente iba a la iglesia y oraba para que Dios diera la victoria y la paz. Y cuando eso ocurrió, las iglesias se volvieron a vaciar. Leí últimamente que desde aquello de las Torres Gemelas en Nueva York, otra vez las iglesias se han llenado. ¿Para cuánto tiempo? Hasta que pase el momento de emergencia y luego nos volvemos a olvidar de Dios. Así es la sociedad en que vivimos. Dios es el último recurso, es el clavo ardiendo al cual debemos agarrarnos cuando todo lo demás falla.
Pero eso no es así en la vida cristiana. No debemos tratar al Señor Jesús como un recurso de emergencia, sino como aquel con quien debemos diariamente tener una comunión estrecha e íntima, como aquel que nos da la perspectiva necesaria para entender cómo hemos de vivir para su gloria en este mundo malvado y impío. Tenemos diariamente que buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba y llenar nuestras mentes de las realidades eternas que nos transmite la palabra de Dios. Nuestra perspectiva, nuestra prioridad, nuestra posición. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quizás pensamos, bueno, ¿y no sería mucho más fácil si pudiéramos verle? Si en vez de estar escondido en el cielo, fuese visible. Hay una historia muy bonita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Os acordáis en 2 Reyes capítulo 11, la historia del pequeño rey Joás? Murió su padre Ocosías y Atalía aprovechaba el momento para hacerse con el control de Judá, una reina pagana. Mató a toda la descendencia real para que pudiera tener las manos libres para controlar el país según su antojo. A casi toda la descendencia real. Pero el pequeño príncipe Joás fue salvado y colocado bajo la supervisión del sumo sacerdote, escondido allí en el templo. Y el pueblo no lo sabía, pero allí en el templo, escondido, estaba el verdadero rey. Mientras tanto, Atalía pues campea por sus fueros, ¿verdad? Pero va pasando el tiempo. Y en cierto momento el sumo sacerdote Joiada reúne a los líderes, los dirigentes del pueblo en quienes piensa que puede confiar, y les introduce en el templo y les muestra el pequeño rey Joás, aún un niño. Y estos líderes descubren que el rey está vivo, escondido, pero allí está. Y sigue pasando el tiempo hasta que llega el día cuando el rey se manifiesta y toma su trono. Allí están las multitudes, allí están los soldados, allí están los trompetistas, y en una gloriosa ceremonia aparece Joás y es coronado, y el rey verdadero vuelve a tener el trono y la posición real que le corresponde. ¿No es en cierto sentido esto un cuadro de la realidad de la vida cristiana? Nuestro rey allí está, escondido, pero está en el templo celestial. Ojalá que yo pudiera descorrer el velo y mostrároslo visiblemente. Yo no puedo, pero el Espíritu Santo sí. Y en la medida en que ponemos la mira en las cosas de arriba y las buscamos, el Espíritu Santo nos irá mostrando la realidad y la gloria y la hermosura y el poder de nuestro Rey que está en el templo celestial. Pero vendrá el momento de su manifestación en gloria. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Podéis imaginar aquel día? ¡Qué tremendo será! Y tú y yo seremos participantes, estaremos al lado del Rey en su manifestación gloriosa y compartiremos su gloria y compartiremos su reino y su autoridad. ¿No vale la pena ser miembro de la resistencia? ¿De trabajar para aquel día? De buscar el momento y esperar el momento y anhelar el momento cuando nuestro Rey ha de manifestarse en toda su gloria y nosotros con Él. Pon tu mente en esta gloriosa realidad. Debe gobernar toda tu perspectiva de la vida. Debes vivir en este mundo a la luz de la eternidad. Debes permitir que las realidades del reino eterno configuren tus prioridades, tus valores, tu manera de entender y de vivir esta vida. Debes fijar tu mirada
en las cosas de arriba y recordar que pronto, creo yo, muy pronto, el Rey se va a manifestar en toda su gloria para y con los suyos. Un criterio sólido. Pablo quiere que empecemos a pensar en esta nueva calidad de vida que nos corresponde desde esta perspectiva celestial. En segundo lugar, un comportamiento santo. Versículos 5 a 17, y quizás suspiráis, por fin vamos a entrar un poco en la parte más práctica. Pues vamos allá. Quisiera aquí hablar quizás de 5 cosas, si tenemos tiempo. En primer lugar, hablar de la renovación. Tenemos la palabra en el versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, la renovación. En segundo lugar, hablar de los retos que este proceso de renovación trae para nosotros. Retos como el versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros. O como el versículo 8, dejad también vosotros estas cosas. O como el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de estas características. Retos que el Señor nos plantea en su palabra. Luego, en tercer lugar, hablar de las razones que el apóstol pone delante de nosotros en estos versículos para que nos involucramos plenamente en este proceso de renovación, las razones que él nos pone delante. Luego, como en las noches anteriores, vamos a hablar de los recursos que el Señor nos da. Decíamos anoche, siempre que Dios nos plantea exigencias, al mismo tiempo pone a nuestra disposición los recursos para llevar a cabo lo que Él nos pide, los recursos. Y por último, vamos a hablar de la restauración de la imagen divina en nosotros. Primero, la renovación. Y permitid que otra vez vuelva un momento hacia atrás, ¿no? En el capítulo 1 leímos que Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia celestial. Capítulo 1, versículo 12. Y en el versículo 10 del capítulo 2, Dios nos ha hecho completos en Cristo. Nos ha facilitado todos los recursos que necesitamos para la vida espiritual en Cristo. Y estas son realidades puntuales. Dios nos ha hecho aptos ya, desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Dios nos ha hecho aptos para la herencia celestial. Y desde el momento de nuestra conversión, estamos completos en Cristo. Desde el momento en que empezó nuestra nueva vida en Cristo, Dios nos ha hecho completos en Cristo Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 2 hechos puntuales. Pero en el capítulo 3 no hablamos tanto de hechos puntuales, sino de un proceso continuo, de un proceso constante, un proceso de renovación. Versículo 10 nos habla de que revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación. ¿Cómo ocurre esta renovación? Bueno, quizás debemos recordar que en primer lugar empieza por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Algo de esto hablamos ayer, pero recordad, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12, en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No olvidemos que la renovación que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas empieza en nuestras mentes.
El apóstol dice exactamente lo mismo en Efesios, cuando utiliza expresiones muy semejantes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No olvidemos que el proceso de renovación que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas empieza en la mente. También por eso el Señor enfatiza a través del apóstol en 1 Corintios capítulo 2, que tenemos la mente de Cristo. Y no es por nada entonces que en este mismo capítulo, lo comentaremos un poco más tarde, el versículo 16 de Colosenses 3, el apóstol dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál es el instrumento que Dios nos ha dado para que nuestras mentes sean renovadas? En medio de una sociedad que nos bombardea constantemente, a través de la televisión y a través de la radio, a través del internet, a través de la prensa, a través de los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los profesores en los institutos y en las universidades, etcétera, 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 recibiendo un bombardeo constante, secular, materialista, anti-Dios, anti-Biblia, intentando vendernos criterios y valores y prioridades que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios ni con su palabra. ¿Cómo en medio de este bombardeo constante, cómo puedo tener yo la mente de Cristo? ¿Cómo experimentar la renovación? ¿Cómo evitar conformarme a este mundo y renovarme para la gloria de Dios? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tengo una hija, mi Miriam, 22 años, la chica más guapa del mundo. Es preciosa. Está estudiando filología inglesa en Santiago. Bueno, yo tengo que confesar que tengo mis prejuicios, me entenderéis, ¿no? Que hay otras chicas muy guapas por ahí, pero mi Miriam es mi Miriam, claro está. Está estudiando filología inglesa en Santiago, ya terminando su carrera. Y para eso tiene que saturarse de la literatura inglesa y norteamericana. Y pasa horas y horas y horas leyendo literatura inglesa y, bueno, le gusta. Qué bien, no le es mucha lucha. Pero si quiere aprobar en estas asignaturas y en esta carrera, tiene que saturar su mente con la literatura de la que al final le van a examinar. Queremos terminar la carrera cristiana y queremos terminarla glorificando a Dios. Y mientras corremos, queremos glorificar y ensalzar al Señor y correr bien y no desviarnos y no quedar estancados en la carrera cristiana. Pues, queridos hermanos y hermanas, tenemos que saturar nuestras mentes de la palabra de Dios. Y no permitir que las prisas y las falsas valores y las tensiones y presiones y ocupaciones y todo lo demás nos lleven a marginar la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es prioritario. Esto es fundamental. Si queremos experimentar la renovación de nuestras vidas para la gloria de Dios, esta renovación tiene que empezar en nuestras mentes y tiene que empezar saturando nuestras mentes con la palabra de Dios. Me he perdido, perdón. Hemos hablado de la renovación, ¿verdad? Sí, en esto estamos. Dios nos ha hecho aptos, nos ha hecho completos en Cristo, pero ahora nos está renovando conforme a su imagen, por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Pero allí viene, como dijimos antes, nuestra parte entonces. Poner la mira en las cosas de arriba, saturarnos de la palabra, que comencemos a pensar bíblicamente, espiritualmente. A veces siento que el impacto de la Iglesia en la sociedad en el día de hoy es tan pobre, es tan mínimo, porque no estamos pensando bíblicamente como Dios quiere.
La sal en gran medida ha perdido su sabor. No se notan las diferencias. Necesitamos empezar a pensar primero y actuar en segundo lugar de una forma netamente bíblica y espiritual. No tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios. No tenemos que avergonzarnos de la revelación que tenemos en las Escrituras, a pesar de las burlas de la sociedad acerca de la Biblia y su contenido. No, Señor. Tenemos que elevar una bandera para la verdad, la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a ella y alzarla en medio de una sociedad perversa y maligna para la gloria del Señor. La renovación. ¿Cuáles son entonces los retos que Dios nos plantea en este tema? Pues negativamente, en primer lugar, y luego más tarde pasaremos a la parte positiva. Negativamente hay dos retos aquí. Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y luego, versículo 8. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es interesante que hay dos retos y Pablo también selecciona dos grupos de pecado, ¿verdad? En el versículo 5 habla de lo terrenal en términos de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De alguna forma nos está hablando del amor deformado. Algo precioso que Dios nos ha dado, que es el amor, pero este amor deformado y torcido, como tantas veces ocurre y como tan fácilmente ocurre. El amor deformado y torcido que sale en fornicación y en impureza y en pasiones desordenadas y en malos deseos. Y no estamos hablando solamente del amor sexual deformado que vemos tanto alrededor, sino también de la avaricia, que es el amor deformado hacia el dinero, ¿verdad? Un grupo de pecados que tienen que ver con la deformación del amor. Y luego en el versículo 8 habla de otro tipo de pecados. Quizás eso incluso nos llega un poco más de cerca en algún sentido. Bueno, ninguno de nosotros estamos libres de lo del versículo 5 tampoco. Pero en el versículo 8 notemos lo que dice allí. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas o sueces de nuestra boca, mentira. Eso no es el amor deformado, tanto como el odio desplazado. Hay mucho odio aquí, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sueces, mentira. Hay mucho odio en todo eso. No siempre el odio es malo, ¿eh? Cuidado. En algunos momentos cuando el odio es necesario. ¿Os acordáis lo que el Señor dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2? Tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay cosas que es necesario odiar. Pero cuando el odio se desplaza hacia otras personas o hacia nuestros hermanos en Cristo, mal asunto. De manera que el apóstol nos dice aquí que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y debemos dejar todas estas cosas. En primer lugar, tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Encontramos esto fácil? Yo no. Y creo que vosotros diríais lo mismo, ¿no? Esta es una lucha. Yo estoy harto ya a veces de tropezar en la misma piedra y de pedirle perdón al Señor y tomar la determinación de no caer allí otra vez, pero al poco tiempo, ¡bum!, otra vez en el suelo. Menos mal que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, condenación ya. Pero bajo la gracia el Señor nos levanta y nos anima a seguir adelante y nos asegura de su perdón. Pero no es fácil. Todo este proceso de hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay otro texto que durante algún tiempo a mí me trajo cierta dificultad.
donde el apóstol prácticamente dice lo mismo. Es en Gálatas 5:24, no lo busquéis, pero lo conoceréis de memoria. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso suena tremendamente final. Como si fuera fácil en un sentido. Decía, bueno, yo soy de Cristo y ahora clavo en la cruz. Las pasiones y deseos de la carne ya está, se acabó. Pero no es mi experiencia. Y luego pensé y leí que, yo no sé si esto es una correcta explicación de este texto, me diréis después, que la crucifixión es una muerte muy lenta. La crucifixión es una muerte lenta. No es cuestión de clavar el criminal en la cruz y a los 10 minutos ya ha muerto. Sabemos que pasaba horas y horas y horas de agonía. Quizás eso era parte de la crueldad de la muerte, ¿verdad? Y cuando yo crucifico la carne mía con sus pasiones y deseos, encuentro que no muere tan rápidamente. Y no solamente no muere, sino que a veces quiere bajar de la cruz y entrar en mi vida otra vez. Y por eso entiendo que lo que el apóstol nos dice aquí en Colosenses es una actitud y es un compromiso diario. Cada día haced morir lo terrenal en vosotros. No penséis que esto es algo que hacemos una vez y ya está resuelto para siempre. Día tras día tenemos que afirmar los clavos allí y asegurar que lo terrenal está clavado a la cruz. Y quizás es precisamente por esto que en el capítulo 1 de Colosenses, como leímos antes, el apóstol nos habla de ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia. Porque nos hace mucha falta en la vida cristiana. La perseverancia, el seguir adelante, el afirmar los clavos que mantienen allí al viejo hombre crucificado día tras día. Haced morir, dar muerte a lo terrenal en vosotros. Y luego, en segundo lugar, versículo 8, un cambio casi de metáfora. Ahora dejad también vosotras todas estas cosas. Dejadlas. No volváis a ponerlos. Nuestro pequeño Andrés, veréis que yo utilizo muchas ilustraciones que tienen que ver con mis hijos, lo siento, pero así es la cosa. Tus hijos te proveen con muchas ilustraciones. A veces, mi hijo Andrés, el pequeño, es un, iba a decir un gran futbolista, no voy a decir esto, es un futbolista entusiasta. Si es bueno o no ya es otra cosa, pero entusiasmo le sale por todos los poros. Y siempre que pueda, pues allí está jugando. Y llega a casa. Cuando llega a casa, la madre se echa las manos a la cabeza. Andrés, por favor, quítate esta camiseta y este pantalón y vete a la ducha y límpiate, porque trae la ropa cubierta de barro, ¿no? Andrés se mete en la ducha, se limpia, se frota bien con el jabón y sale limpito y reluciendo. Y luego vuelve a poner la ropa sucia, la camiseta y el pantalón. Pues espero que no. No sería lógico, ¿no? Se volvería a ensuciar. No, tiene que buscar ropa limpia y nueva y ponerlo. Pero a veces los creyentes somos tan tontos que habiéndonos despojado del viejo hombre, habiendo dejado ciertas cosas, luego queremos volver a ponerlos. Y nos ensuciamos otra vez. Ahora dejad también vosotras todas estas cosas. Así que, dos retos que nos formula el apóstol. Haced morir lo terrenal, dejad también vosotras todas estas cosas. ¿Y qué razones nos pone delante el apóstol para hacer esto? ¿Cuáles son las razones que utiliza para estimularnos? Yo creo que son dos. La ira de Dios y la imagen de Dios. Fijaros en el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. La ira de Dios contra los hijos de desobediencia. En cuanto a estas cosas,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etc. La ira de Dios contra estas cosas nos revela clarísimamente su actitud hacia el pecado. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a aquel que envió a la cruz del Calvario su Hijo amado para salvarte a ti? ¿Quieres agradar a aquel que te ha dado tantas y tantas bendiciones? ¿Quieres agradar a aquel que te ama profundamente, que es sumamente paciente contigo, que renueva sus misericordias contigo día tras día tras día? ¿Quieres agradarle? Pues entonces no hagas lo que tú sabes causa su ira y su indignación. La ira de Dios. Pero otra razón para buscar esta renovación constante. No solamente la ira de Dios, sino la imagen de Dios. Versículo 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia o hasta el conocimiento pleno. En el capítulo 1 leímos que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque Cristo es la imagen del Padre. Ahora Pablo utiliza la misma expresión y nos dice que nosotros, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios está llevando a cabo su proceso de renovación en nosotros y está moldeándonos conforme a su imagen. ¿Por qué? Porque Dios no solamente, el Padre, no solamente se ha revelado por medio de su Hijo, el Señor Jesús, ahora quiere revelarse por medio de sus hijos. Y quiere que los demás vean la imagen de Cristo en nosotros. Esto es su voluntad, esto es su propósito, su deseo, su meta. Que Timoteo Glasgow, que este pobre trozo de carne deformada y torcida, pueda ser transformada por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, hasta tal punto que los demás puedan llegar a ver la realidad de Dios y de Cristo, de su amor y su poder y su gloria y su santidad en mí. Increíble y humanamente imposible. Pero Dios quiere que yo llegue a ser y que tú llegues a ser, en este sentido, la imagen de Dios. Que otros pueden ver en nosotros la realidad de un Dios de amor y poder y santidad. Dos razones para que nos empeñemos en este proceso de renovación. La ira de Dios. No hagamos lo que sabemos despierta su ira y su indignación. La imagen de Dios. Hagamos aquello que pueda reflejar claramente su imagen en nosotros. Y los recursos. Los recursos para llevar a cabo todo esto. Bueno, lo hemos dicho y no hace falta quizás seguir enfatizando esto, solamente decir que dice el versículo 11 que en este proceso delante del Señor, en el pueblo de Dios, no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, no hay superiores o inferiores, no hay los que tienen inherentemente más posibilidades y los que tienen menos. No, en Cristo todos somos en el mismo nivel. Cristo es el todo y en todos. Y fuera de Cristo no hay recursos que valgan, pero en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para que Dios te pueda transformar a ti y para que Dios pueda transformarme a mí para su gloria y su honra. Por último, la restauración de la imagen divina. Y con esto terminamos muy brevemente en esta noche. Tres cosas que quisiera que notáramos en los versículos 12 a 17. Os dejo a ir meditando estos versículos en casa, que son tan hermosos, pero que necesitarían mucho tiempo si fuéramos a comentar versículo por versículo. En primer lugar, notemos nuestra posición. Nuestra posición. Versículo 12. Vestíos, esto lógicamente es la contrapartida de lo que vimos en el versículo
8 y el versículo 9, donde teníamos que dejar y despojarnos de ciertas cosas. Aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos invita a vestirnos de ciertas cosas que le agradan. Vestirnos, pues, pero antes de decirnos de qué debemos vestirnos, nos dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de una serie de cosas. Pensemos un momento en esta frase. Somos escogidos de Dios, somos santos y somos amados. Y sobre esta base debemos hacer lo que Él quiere. Imaginad por un momento que años no os voy a decir cuánto, pero hace bastantes años, yo fui de luna de miel con mi esposa. Y el primer día de nuestra luna de miel le dije, Elenita, tengo algo para ti. Y ella ya frotaba las manos pensando en algún regalo muy bonito, ¿no? Eso no ocurrió, pero vamos a imaginar que ocurriera. Le digo, no, mira, aquí tengo un pequeño libro para ti. Son las reglas de nuestro matrimonio. Ella abre la primera página y lee, regla número 1. Me tendrás la comida puesta en la mesa todos los días a las 2 de la tarde en punto, y caliente. Regla número 2. Me despertarás por la mañana a la hora prevista, bajarás a la calle y comprarás el periódico para que pueda leerlo en el desayuno. Regla número 3. Me limpiarás los zapatos todas las mañanas para que los puedan poner relucientes. Etcétera, etcétera, ¿no? Puedo imaginar lo que hubiera pasado si hubiera hecho esto. Me hubiera cogido el libro, me hubiera dado un coscorrón que hasta el día de hoy me hubiera dolido la cabeza. No puedo imaginarla diciendo a Timoteo, hora de levantarse, mi niño, el sol brilla y tus zapatos también, porque los acabo de limpiar. No veo esto exactamente. Ella es la esposa más maravillosa del mundo, no me entendáis mal. Y me cuida muy bien, como notaréis si examináis mi figura. Me cuida estupendamente. Pero no lo hace porque yo le di un libro de normas y de reglas cuando nos casamos. Lo hace por amor. Lo hace por amor. Porque yo la escogí y ella me escogió también, pero yo la escogí como mi esposa. Y la llamé para que, de entre todas las chicas que yo conocía, ella fuese mi esposa. Y porque la amaba y la amo profundamente. Y por eso, porque ella también me ama, me es una esposa maravillosa. Y es como si Dios nos dijera, mira, Timoteo, mirad, hijos míos, yo quiero que reflejéis mi carácter, mi santidad, mi forma de ser, pero que no lo hagáis como si yo estuviera imponiéndoos una serie de reglas y normas. Quiero que lo hagáis porque me amáis, porque yo os he escogido, porque sois mis santos, porque sois mis amados. Y como dijimos ayer, yo entiendo que el auténtico camino de la santificación cristiana es una relación estrecha e íntima con el Señor Jesús, donde, porque le amamos mucho, queremos hacer lo que Él quiere. No es una imposición. La santidad no se puede imponer a la fuerza en la vida cristiana. La santidad brota de una relación íntima de amor con el Señor Jesús, donde en la medida que el Espíritu Santo nos va manifestando su gloria y su hermosura, nos vamos enamorando, permitid la expresión, cada vez más del Señor. Y porque le amamos tan profundamente, queremos hacer lo que Él quiere. Esta es nuestra posición. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Pues ya veis, ¿verdad? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay hermanos en tu iglesia que son difíciles de soportar. ¿Hay algún hermano, alguna hermana en Cristo que te ha hecho algo y te cuesta perdonarle?
recuerda que Cristo te ha perdonado a ti todos tus pecados. Y si Cristo ha perdonado a ti, no tienes ningún derecho a negar tu perdón a cualquier persona que te haya ofendido. Si Cristo te soporta a ti día tras día, con todos tus fallos y defectos y rarezas, no tienes derecho a esforzarte en soportar también a todos tus hermanos en Cristo, por raros y difíciles que pueden ser. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, la sabiduría de Cristo, la sabiduría de la palabra de Cristo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué bonito cuadro de lo que es la vida cristiana y de lo que es la comunidad cristiana, ¿verdad? Ojalá que nuestras iglesias locales reflejaran esta imagen siempre. Y sobre todas estas cosas, y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Necesitan estos versículos comentario? Creo que no. Y si lo necesitan, yo no soy la persona adecuada para hacerlo. Lo único que nos quepa decir casi es, amén, Señor, que así sea. Que Él bendiga su palabra.